Bienvenidos a La Roca. Alcatraz no era solo una prisión, era el destino final para los criminales que ninguna otra institución podía contener. Situada en una isla aislada en la gélida bahía de San Francisco, esta fortaleza de hormigón y acero estaba rodeada por corrientes traicioneras y aguas infestadas de tiburones. Durante décadas se consideró la prisión más segura del mundo, un lugar de donde escapar era físicamente imposible. Los guardias presumían de que ningún hombre había logrado salir con vida de sus muros. Sin embargo, en junio de 1962, 3 hombres desafiaron la lógica, la arquitectura y la naturaleza misma. Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin no eran prisioneros ordinarios, eran mentes brillantes dedicadas a un solo objetivo, la libertad. Este es el relato detallado de la fuga más legendaria de la historia. Un plan tan complejo que incluso hoy, 60 años después, el FBI sigue recibiendo pistas. Para entender cómo lo hicieron, debemos sumergirnos en la mente de Morris, un hombre con un coeficiente intelectual superior al promedio, cuya capacidad para la planificación estratégica transformó objetos cotidianos en herramientas de ingeniería. La historia de Alcatraz cambió para siempre la noche en que estos hombres desaparecieron en la niebla, dejando atrás celdas vacías y un misterio que se niega a morir. No fue solo una huida, fue una bofetada al sistema federal de prisiones de los Estados Unidos. Mientras observamos los muros imponentes y las celdas claustrofóbicas, nos preguntamos, ¿cómo pudieron 3 hombres perforar el hormigón armado sin ser detectados? La respuesta reside en meses de paciencia infinita y una audacia que rozaba la locura. Prepárense para un viaje a través de los pasillos oscuros de la historia criminal, donde la línea entre la realidad y la leyenda se desvanece en las profundidades del Pacífico. Frank Morris era el cerebro de la operación. Con una infancia marcada por la orfandad y una juventud dedicada al crimen, Morris había pasado por múltiples prisiones, escapando de varias de ellas. Su traslado a Alcatraz en 1960 fue el intento del gobierno de poner fin a sus fugas. Morris era analítico, observador y extremadamente paciente. Pronto se unió a los hermanos Anglin, John y Clarence, a quienes ya conocía de estancias previas en otras cárceles. Los Anglin no eran intelectuales como Morris, pero poseían una habilidad física excepcional y una destreza manual vital para el plan. Juntos, formaron una unidad cohesionada. Durante meses, estudiaron cada movimiento de los guardias, cada sonido de la prisión y, lo más importante, las debilidades estructurales de sus celdas. Descubrieron que las rejillas de ventilación en la parte trasera de sus celdas, de 1,5 por 2,7 metros, eran el punto más vulnerable. El hormigón que rodeaba las rejillas estaba dañado por la humedad y la salinidad del aire marino, lo que lo hacía más blando de lo que los arquitectos pretendían. Morris comprendió que si podían quitar esas rejillas, tendrían acceso al pasillo de servicios, un área técnica sin vigilancia que recorría el centro del bloque de celdas. Sin embargo, el desafío era inmenso. Debían excavar sin herramientas reales y bajo la vigilancia constante de guardias que pasaban cada pocos minutos. La coordinación tenía que ser perfecta. Morris sabía que la inteligencia sola no bastaría. Necesitarían una voluntad de hierro para soportar la tensión constante de ser descubiertos. Cada conversación se susurraba, cada mirada era una señal. En el ambiente hostil de La Roca, estos 3 hombres estaban construyendo un puente hacia lo imposible, utilizando nada más que su ingenio y la desesperación de quien no tiene nada que perder. La fase de excavación comenzó con una herramienta tan simple como ingeniosa, una cuchara de metal robada del comedor. Afilando los bordes y soldándola a un motor de aspiradora improvisado, Morris creó un taladro rudimentario. Sin embargo, el ruido era su mayor enemigo. Para ocultar el sonido del metal rascando el hormigón, aprovechaban la hora de la música, un periodo diario en el que se permitía a los prisioneros tocar instrumentos. Mientras el caos de trompetas y guitarras llenaba el bloque de celdas, el trío trabajaba frenéticamente detrás de sus rejillas.
Cada noche excavaban solo unos pocos milímetros, recogiendo cuidadosamente el polvo de cemento y ocultándolo en sus bolsillos para desecharlo más tarde durante el ejercicio en el patio. Para cubrir el agujero creciente, fabricaron rejillas falsas de cartón y pintura que imitaban perfectamente el metal original. La precisión del engaño era tal que los guardias, en sus rondas rutinarias, nunca notaron que lo que veían era papel en lugar de acero. Este proceso duró meses. La paciencia requerida es inimaginable. Un solo error, una herramienta caída o un trozo de hormigón fuera de lugar significaría el fin del plan y años en confinamiento solitario. El aire en el pasillo de servicios era viciado y polvoriento, pero para ellos era el olor de la libertad. Cada centímetro ganado era una victoria contra el sistema. Se dice que Morris incluso estudió las mareas y las corrientes de la bahía utilizando revistas viejas de la biblioteca de la prisión, planificando no solo la salida del edificio, sino el cruce del mar. Estaban cavando un túnel a través de la historia, sabiendo que al otro lado les esperaba la muerte o una nueva vida. El hormigón cedía lentamente ante la determinación de 3 hombres que se negaban a ser enterrados vivos en Alcatraz. Mientras el túnel avanzaba, surgió un problema crítico. ¿Cómo evitar que los guardias notaran su ausencia durante las inspecciones nocturnas? Los guardias de Alcatraz realizaban recuentos de cabezas cada hora. Si las camas estaban vacías, la alarma sonaría en segundos. La solución fue una de las piezas de arte más macabras y brillantes de la historia criminal: las cabezas de señuelo. Utilizando una mezcla de jabón, papel higiénico, polvo de hormigón y pegamento, los prisioneros esculpieron cabezas humanas realistas. Para el toque final, recolectaron cabello real de la peluquería de la prisión. John Anglin, que tenía talento artístico, pintó las caras con tonos de piel realistas usando kits de pintura que se permitían en las celdas. Estas cabezas fueron colocadas en las almohadas, con mantas amontonadas debajo para simular la forma de un cuerpo durmiente. El realismo era aterrador. En la penumbra de las celdas, bajo las luces tenues de los pasillos, cualquier guardia que pasara vería lo que parecía ser un prisionero descansando plácidamente. Morris y los Anglin probaron los señuelos durante semanas, observando las reacciones de los guardias desde las sombras. Nadie sospechaba nada. Esta parte del plan demostró que la fuga no era solo un esfuerzo físico, sino una guerra psicológica. Estaban jugando con la percepción de sus captores, utilizando su propia rutina contra ellos. Las cabezas de señuelo no eran solo decoraciones, eran los dobles que comprarían el tiempo necesario para que los verdaderos hombres desaparecieran en la noche. Cada detalle, desde la posición de las orejas hasta la textura del cabello, fue diseñado para resistir una inspección visual rápida. Mientras los señuelos dormían, los hombres trabajaban en el pasillo de servicios, transformando el espacio técnico en su taller secreto de ingeniería para la fase final del escape. El mayor obstáculo no era salir de la celda, sino cruzar las aguas heladas de la bahía. Nadar era un suicidio, debido a la hipotermia y las corrientes que arrastran hacia el océano abierto. Necesitaban una embarcación. Entre 1961 y 1962, los hombres recolectaron más de 50 impermeables de goma estándar de la prisión. Algunos fueron donados por otros presos, que apoyaban la causa, otros fueron robados. Usando el calor de las tuberías de vapor en el pasillo de servicios, Morris y los Anglin soldaron los impermeables para crear una balsa inflable de 1.4 por 4.3 metros y chalecos salvavidas improvisados. La balsa era una maravilla de la ingeniería de supervivencia. Las costuras estaban selladas meticulosamente para ser herméticas. Para inflarla, convirtieron un acordeón musical en un fuelle manual. Imaginen la escena, en un pasillo estrecho y oscuro, encima de las celdas de otros prisioneros, estos hombres trabajaban silenciosamente pegando trozos de goma, creando su propio arca de Noé bajo las narices de la autoridad federal. El riesgo de ser descubiertos por el olor del pegamento era constante, pero el sistema de ventilación de la prisión, irónicamente, ayudó a disipar los vapores. Cada pieza de equipo fue probada en secreto para asegurar que flotara. La balsa no era solo un transporte, era su única esperanza de no morir congelados en el Pacífico. El ingenio mostrado aquí supera lo que muchos ingenieros profesionales podrían lograr con recursos limitados.
estaban convirtiendo el equipo de lluvia diseñado para mantener a los guardias secos en el vehículo que los llevaría lejos de su alcance. La balsa fue escondida en lo alto del bloque de celdas, protegida por la oscuridad y la indiferencia de un sistema que se creía invulnerable. La noche del 11 de junio de 1962 fue el momento elegido. Después del recuento de las 9:30 p.m., Morris dio la señal. Colocaron los señuelos en las camas por última vez. Un cuarto hombre, Alan West, también formaba parte del plan, pero cuando llegó el momento de salir, no pudo quitar la rejilla de su celda a tiempo, porque el cemento que había usado para disimularla se había endurecido demasiado. Morris y los Anglin no esperaron. Entraron en el pasillo de servicios y subieron por las tuberías hasta el techo del bloque de celdas. Allí recogieron su balsa y chalecos salvavidas. El siguiente paso era el más arriesgado: salir al tejado de la prisión. Tuvieron que trepar por un enorme conducto de ventilación. Los hombres ya habían aflojado los remaches del ventilador en el techo días antes. Una vez fuera, se encontraban en el tejado de Alcatraz, expuestos bajo las luces de las torres de vigilancia. El viento soplaba con fuerza, y el sonido del mar golpeando las rocas abajo era un recordatorio constante del peligro. Con una precisión militar, se movieron por el tejado, evitando los haces de luz de los reflectores. Utilizaron una tubería de desagüe exterior para deslizarse 15 metros hacia abajo, aterrizando cerca de las duchas. Desde allí, tuvieron que escalar 2 cercas de alambre de espino de 4 metros de altura. Cada movimiento era una danza con la muerte. El silencio era absoluto, roto solo por el susurro del viento. Una vez superadas las cercas, llegaron a la orilla noreste de la isla, un lugar oscuro y oculto de la vista de las torres. Allí, en la oscuridad total, sacaron el acordeón y comenzaron a inflar la balsa de goma. El momento de la verdad había llegado. La roca estaba a sus espaldas, y el abismo negro del agua frente a ellos. Aproximadamente a las 10 p.m., la balsa estaba lista. Morris y los hermanos Anglin se lanzaron a las aguas negras de la bahía de San Francisco. Su objetivo era la isla Angel, a unos 3 kilómetros al norte. Las crónicas oficiales sugieren que la marea en ese momento era extremadamente fuerte, lo que habría dificultado enormemente el progreso de una balsa improvisada impulsada por remos de madera contraplacada que ellos mismos habían fabricado. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en el agua. ¿Lograron remar contra la corriente? ¿Se rompió la balsa bajo la presión de las olas? El agua de la bahía en junio está a unos 12 grados centígrados. Un humano promedio perdería el conocimiento por hipotermia en menos de 20 minutos. Sin embargo, estos hombres estaban impulsados por una adrenalina pura. Mientras tanto, en la prisión, el silencio reinaba. Los señuelos cumplían su función, engañando a los guardias en cada ronda nocturna. Fue la fuga perfecta, sin disparos, sin violencia. Solo una desaparición silenciosa en la noche. Mientras los guardias caminaban sobre los túneles vacíos, los 3 fugitivos luchaban contra el gigante del océano. La balsa, hecha de impermeables y esperanza, era lo único que los separaba de una tumba acuática. La audacia de lanzarse a esas aguas en una balsa de goma es un testimonio de lo desesperados que estaban por dejar atrás Alcatraz. Si llegaron a la orilla, o si fueron arrastrados hacia el Golden Gate y el mar abierto, sigue siendo la pregunta central de este misterio. Pero esa noche, por primera vez en la historia de la prisión, el sistema de seguridad más avanzado de América había sido derrotado por la simplicidad y el ingenio. A la mañana siguiente, a las 7:15 a.m., el mundo de Alcatraz se detuvo. Durante el recuento matutino, un guardia intentó despertar a los prisioneros que parecían seguir durmiendo. Al tocar una de las cabezas, esta rodó por el suelo, revelando la máscara de jabón y papel. El pánico estalló. Las sirenas de la prisión, un sonido que rara vez se escuchaba, atronaron por toda la isla y llegaron hasta las calles de San Francisco. La búsqueda comenzó de inmediato. Se selló la isla, se registraron todas las celdas y pronto se descubrieron los túneles y el taller secreto en el pasillo de servicios. El alcaide estaba furioso. El prestigio de Alcatraz estaba en ruinas. El FBI fue llamado de inmediato, iniciando una de las cacerías humanas más grandes de la historia.
Barcos de la Guardia Costera, helicópteros y cientos de agentes peinaron la bahía y las islas cercanas. Encontraron restos, un remo de madera, un bolso de plástico que contenía fotos personales de los Anglin y restos de un chaleco salvavidas de goma en la playa de la isla Angel, pero de los cuerpos ni rastro. La ausencia de cadáveres alimentó la leyenda. Para el FBI, la conclusión más probable era el ahogamiento, pero sin pruebas físicas, el caso permaneció abierto. La noticia dio la vuelta al mundo. 3 hombres habían escapado de La Roca. El mito de la prisión inexpugnable se había desvanecido. Los investigadores se preguntaban cómo habían pasado desapercibidos tantos preparativos durante meses. La respuesta era simple. Los guardias se habían vuelto complacientes, confiando demasiado en los muros y el agua, olvidando que la mente humana es la herramienta de escape más poderosa que existe. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en años. El FBI analizó cada pista. Se informó de un coche robado en el condado de Marin la noche de la fuga, lo que sugería que los hombres podrían haber llegado a tierra firme, robado un vehículo y desaparecido en la inmensidad de América. Sin embargo, las pruebas eran circunstanciales. El caso Alcatraz se convirtió en una obsesión para muchos investigadores. En 1979, después de 17 años de investigación estéril, el FBI cerró oficialmente el caso, concluyendo que los prisioneros probablemente se habían ahogado. Pasaron la responsabilidad al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, US Marshals, quienes mantienen el caso activo hasta el día de hoy, con órdenes de arresto que no expiran hasta que los hombres cumplan 100 años. La teoría del ahogamiento se basaba en la fuerza de las corrientes, pero expertos en mareas han demostrado que, si salieron en el momento exacto, la corriente podría haberlos llevado hacia la costa en lugar de hacia el mar. La falta de cuerpos es inusual. La bahía suele devolver lo que toma en unos pocos días debido a la flotabilidad de los restos. El hecho de que 3 cuerpos nunca aparecieran sugiere 2 posibilidades. O fueron arrastrados muy lejos por una corriente inusual, o realmente caminaron fuera de esas aguas. La familia Anglin siempre sostuvo que los hermanos sobrevivieron. Recibieron tarjetas de Navidad sin firma durante años, y su madre recibió flores anónimas cada año hasta su muerte. ¿Eran gestos de hijos prófugos o bromas crueles de extraños? El misterio solo crecía con el tiempo, alimentado por la falta de una respuesta definitiva. En 2013, una carta misteriosa llegó al Departamento de Policía de San Francisco, reabriendo las heridas del caso. La carta decía: Mi nombre es John Anglin. Me escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y me encuentro en mal estado. Tengo cáncer. Sí, todos lo logramos esa noche, pero por poco. El autor de la carta ofrecía entregarse y pasar un año en prisión a cambio de tratamiento médico para su enfermedad. El FBI analizó la carta en busca de huellas dactilares y ADN, pero los resultados fueron inconcluyentes. La caligrafía fue comparada con muestras de Anglin, y aunque algunos expertos vieron similitudes, otros no pudieron confirmarlo. Si la carta era real, significaba que los 3 hombres no solo sobrevivieron a la bahía, sino que vivieron vidas completas en las sombras, burlando al gobierno de los Estados Unidos durante medio siglo. La carta mencionaba que Frank Morris murió en 2008 y Clarence en 2011. Esta revelación, de ser cierta, sería el triunfo final del prisionero sobre el sistema. Sin embargo, las autoridades se mantuvieron escépticas, creyendo que podría ser un engaño elaborado, pero la duda persistía. ¿Por qué alguien inventaría tal historia después de tanto tiempo? La carta de 2013 es la pieza más reciente y fascinante del rompecabezas. Nos obliga a considerar que la imposible fuga de Alcatraz fue de hecho un éxito total. 3 hombres que el mundo dio por muertos podrían haber estado caminando entre nosotros, envejeciendo en ciudades tranquilas, riéndose del mito de la roca, mientras el mundo seguía preguntándose qué pasó esa noche de neblina en 1962. Otro giro impactante ocurrió cuando una fotografía salió a la luz en 2015. Fred Breezy, un amigo de la infancia de los hermanos Anglin, afirmó haberlos encontrado en Brasil en 1975. Presentó una foto de 2 hombres con gafas de sol junto a un termitero gigante. Un análisis forense de reconocimiento facial, realizado por expertos independientes, comparó la foto con los rasgos de John y Clarence Anglin. Los resultados fueron asombrosos. Había una alta probabilidad de que los hombres de la foto fueran realmente los fugitivos.
Esto encajaba con los rumores de que la familia Anglin había ayudado a los hermanos a huir a Sudamérica. Si Morris y los Anglin lograron llegar a Brasil, habrían completado la fuga más exitosa de todos los tiempos, no solo saliendo de la isla, sino abandonando el país y estableciendo nuevas identidades en un continente lejano. Brasil en los años 70 era un refugio común para personas que querían desaparecer. La imagen de los dos hombres, ahora con barbas y rostros envejecidos pero con la misma mirada desafiante, se convirtió en la prueba reina para aquellos que creen en su supervivencia. Los Marshalls de Estados Unidos tomaron la foto en serio, viajando a Brasil para investigar, aunque no encontraron rastros frescos. La idea de que los hermanos Anglin terminaron sus días como granjeros en Sudamérica añade una capa de romanticismo criminal a la historia. Convierte una trágica sospecha de ahogamiento en una épica aventura de libertad. Mientras los archivos oficiales siguen marcados como pendientes, la foto de Brasil permanece como un recordatorio silencioso de que a veces la realidad supera a la ficción más audaz. La ingeniería detrás de la fuga ha sido probada por científicos modernos. El programa Mythbusters intentó recrear la balsa y el cruce usando los mismos materiales. Para sorpresa de muchos, lograron llegar a la orilla de Marine Headlands, demostrando que la balsa de impermeables era físicamente capaz de soportar el viaje. Otros estudios de simulación por computadora realizados por investigadores holandeses en 2014 mostraron que si los hombres partieron exactamente a las 11:30 p.m., las corrientes los habrían empujado directamente hacia el puente Golden Gate y la isla Angel, facilitando su escape. Estos hallazgos científicos dan peso a la teoría de la supervivencia. La planificación de Morris no fue solo suerte, fue un cálculo preciso, basado en la observación. Él entendía el ritmo de la prisión y el ritmo de la naturaleza. Alcatraz fue cerrada apenas un año después de la fuga, en 1963. Oficialmente, fue por los altos costos operativos y el deterioro de las instalaciones, pero muchos creen que la fuga de Morris y los Anglin fue el golpe de gracia. Si la prisión más segura ya no podía garantizar que los presos se quedaran dentro, ¿qué sentido tenía mantenerla abierta? La Roca se convirtió en un parque nacional, un monumento al fracaso de un sistema que intentó enjaular el espíritu humano. Hoy, miles de turistas caminan por los mismos pasillos donde Morris excavó su túnel, mirando las rejillas de ventilación con asombro. La fuga de 1962 no fue solo un evento criminal, fue un hito técnico que desafió las certezas de la época. La historia de estos tres hombres es un recordatorio de que no hay muros lo suficientemente altos ni aguas lo suficientemente frías para detener a una mente decidida a ser libre. Cada detalle del escape revela una profundidad de ingenio casi increíble. Por ejemplo, el pegamento que usaron para sellar la balsa. No tenían acceso a adhesivos industriales, así que utilizaron el calor de las tuberías de vapor del pasillo de servicios para vulcanizar la goma de los impermeables. Este proceso químico básico, realizado en condiciones precarias, es lo que mantuvo la balsa a flote. Además, los remos de madera no eran simples tablas, tenían un diseño ergonómico para maximizar el empuje en el agua. Incluso la ropa que vestían bajo sus uniformes de prisión fue diseñada para proporcionar una capa extra de aislamiento contra el frío. Morris y los Anglin se convirtieron en expertos en materiales por necesidad. No eran solo convictos, eran inventores. Durante meses vivieron una doble vida, prisioneros obedientes de día, ingenieros audaces de noche. La tensión mental de mantener este secreto debe haber sido asfixiante. Cualquier ruido inusual, cualquier inspección sorpresa fuera de horario y todo habría terminado. Sin embargo, su disciplina fue total. Allen West, el cuarto hombre que se quedó atrás, proporcionó gran parte de la información sobre cómo se planeó todo, pero incluso él admitió que Morris era el alma de la operación. West pasó el resto de sus días en prisión, lamentando el minuto de retraso que lo separó de la libertad y de la historia. Su testimonio pintó el retrato de una operación de inteligencia que rivalizaría con los servicios secretos. La fuga de Alcatraz fue una obra maestra de la logística, ejecutada en el lugar más vigilado de la Tierra, demostrando que la vigilancia es inútil contra la paciencia infinita. La desaparición de Morris y los Anglin también tuvo un impacto profundo en la cultura popular, inspirando libros y la famosa película protagonizada por Clint Eastwood.
Pero más allá del cine, el caso plantea preguntas éticas y filosóficas sobre la justicia y el castigo. ¿Merecían estos hombres ser libres tras burlar el sistema? Para muchos, se convirtieron en héroes populares, símbolos de la resistencia contra la autoridad opresiva. Sin embargo, no debemos olvidar que eran criminales convictos. Frank Morris era un ladrón de bancos y un estafador. Los Anglin también tenían un historial de robos. Pero el ingenio humano tiene una forma de atraer nuestra admiración, independientemente de la moralidad de quienes lo ejercen. El FBI nunca encontró pruebas de que hubieran cometido crímenes después de su huida, lo que sugiere que, si sobrevivieron, se integraron en la sociedad y vivieron vidas honestas para evitar ser detectados. Este es quizás el aspecto más intrigante, la posibilidad de una redención total a través del anonimato. Si lograron vivir 50 años sin ser arrestados de nuevo, habrían demostrado que el cambio es posible fuera de los muros de una celda. La leyenda de Alcatraz vive a través de ellos. Cada vez que un nuevo documento se desclasifica o una nueva tecnología se aplica al caso, el mundo contiene el aliento. ¿Encontraremos algún día sus restos en el fondo de la bahía? ¿O aparecerá una prueba definitiva de su vida en el exilio? Hasta entonces, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin siguen siendo los fantasmas de la roca, los hombres que caminaron sobre el agua y desaparecieron en la eternidad. Analicemos el momento del cruce. Imaginen la oscuridad total, solo rota por el destello lejano del faro de la isla y las luces de San Francisco. El sonido del agua golpeando la balsa de goma, el frío calando hasta los huesos. Cada palada de los remos improvisados era una lucha contra la fuerza de la naturaleza. Debieron sentir un miedo paralizante, pero también una euforia que pocos hombres conocerán. Estaban a mitad de camino entre la prisión más temida y la libertad absoluta. En ese momento no eran prisioneros ni fugitivos, eran simplemente hombres luchando por su vida. Si la balsa comenzó a desinflarse, como sugieren algunas teorías debido a la mala calidad del pegamento, debieron inflarla frenéticamente con el acordeón mientras remaban. La coordinación necesaria para no volcar en esas aguas es asombrosa. Algunos expertos sugieren que pudieron haber usado una técnica de remolque atándose a un barco que salía de la bahía, aunque no hay pruebas de ello. Lo más probable es que confiaran únicamente en sus brazos y su voluntad. La bahía de San Francisco es hermosa desde la costa, pero desde el nivel del agua, de noche, es un monstruo devorador. El hecho de que no se encontrara ningún cuerpo es, estadísticamente, un milagro o una prueba de éxito. En la historia de Alcatraz, hubo otros 33 prisioneros que intentaron escapar. Casi todos fueron capturados, fusilados o sus cuerpos recuperados del mar. Morris y los Anglin son la excepción que confirma la regla. Son los únicos que dejaron el final de su historia en manos de la imaginación del mundo. La búsqueda de los fugitivos se extendió por todo el mundo. Se recibieron informes de avistamientos en México, Argentina e incluso Europa. Cada pista fue investigada con rigor, pero todas llevaron a callejones sin salida. El FBI incluso consideró la posibilidad de que hubieran recibido ayuda externa. ¿Tenían cómplices esperándolos con un barco cerca de la orilla? Algunos rumores sugieren que una mujer en un coche oscuro fue vista cerca de la zona de aterrizaje propuesta en Marin. Sin embargo, nunca se identificó a nadie. La soledad de su escape hace que su éxito sea aún más impresionante. No dependieron de mafias ni de sobornos, dependieron de sí mismos. En la oficina de los Marshalls, el expediente de Alcatraz es uno de los más voluminosos. Contiene fotos de cómo se verían hoy, generadas por computadora para mostrar el envejecimiento. Rostros arrugados, cabello blanco, pero los mismos ojos que desafiaron a los guardias de la prisión más dura de América. La persistencia de las autoridades por encontrarlos, incluso cuando tendrían más de 90 años, es una cuestión de principios. El mensaje del gobierno es claro: nadie escapa para siempre.
Pero para el público, el mensaje es diferente. A veces, el ingenio y la determinación pueden vencer al sistema más poderoso. La fuga de Alcatraz es la historia definitiva de David contra Goliat, donde las piedras fueron reemplazadas por cucharas y la honda por una balsa de impermeables. A medida que el tiempo borra las huellas, la leyenda se vuelve más fuerte, grabada en el hormigón de la isla y en la memoria colectiva de la humanidad. El legado de la fuga de Alcatraz cambió la seguridad penitenciaria para siempre. Se aprendieron lecciones sobre la complacencia y la importancia del mantenimiento estructural. Pero más allá de las reformas técnicas, la fuga dejó una cicatriz en la psique institucional de los Estados Unidos. Fue la prueba de que ninguna prisión es realmente a prueba de escapes si los prisioneros tienen suficiente tiempo y motivación. La Roca, que una vez fue el símbolo del poder estatal inquebrantable, es ahora un destino turístico donde la gente paga para ver dónde falló el poder. Es irónico que el lugar diseñado para ocultar a los hombres del mundo se haya convertido en el escenario de su acto más famoso de visibilidad. Al visitar Alcatraz hoy, uno puede sentir la energía de esos muros. Se puede ver el estrecho pasillo de servicios, el conducto de ventilación y el tejado por donde pasaron. Es un lugar de silencio y reflexión. La pregunta de si sobrevivieron o no casi pierde importancia frente a la magnitud de lo que intentaron. Fue una declaración de libertad en su forma más pura y peligrosa. 3 hombres contra el mundo, armados solo con su inteligencia. Mientras el viento sigue soplando sobre la bahía y la niebla envuelve la isla cada noche, uno casi puede imaginar a Morris y los Anglin remando rítmicamente hacia la oscuridad, dejando atrás las cadenas y el hormigón, convirtiéndose en mitos vivientes que el mar nunca pudo reclamar y que la justicia nunca pudo volver a encerrar. En los últimos años, nuevas tecnologías han intentado resolver el misterio. El análisis de ADN de los restos encontrados en 1962 y de los familiares de los Anglin ha dado resultados mixtos, pero ninguno ha sido definitivo para confirmar la muerte. Además, investigadores privados han utilizado drones para mapear las corrientes de la bahía con una precisión que Morris nunca pudo imaginar. Los resultados siguen apuntando a la misma conclusión. La supervivencia era difícil, pero no imposible. Si el tiempo y el lugar de la partida fueron los correctos, la física estaba de su lado. Esta incertidumbre científica es lo que mantiene vivo el caso. Cada vez que aparece una nueva foto o una carta, el debate se reenciende. La historia de Alcatraz es un rompecabezas al que siempre le falta la última pieza. Quizás es mejor así. Si supiéramos con certeza que murieron, la historia sería una tragedia sobre la inutilidad del esfuerzo. Si supiéramos con certeza que vivieron, sería un simple registro criminal. Pero al no saber, se convierte en algo más grande, una leyenda que nos invita a creer en lo imposible. Es la historia de la victoria de la mente humana sobre la materia, de la voluntad sobre el cautiverio. Los nombres de Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin están escritos en la historia no por sus crímenes, sino por su audacia. Escaparon de una prisión, sí, pero también escaparon del olvido, asegurando su lugar en la mitología moderna como los hombres que vencieron a la Roca y desaparecieron en el aire de San Francisco. Para cerrar este profundo análisis, debemos considerar el factor humano. ¿Qué sintieron esos hombres cuando finalmente tocaron tierra firme, si es que lo hicieron? La sensación del barro bajo sus pies, el olor de los pinos en lugar de la sal y el desinfectante. Debió ser el momento más intenso de sus vidas. Si sobrevivieron, vivieron el resto de sus días con el secreto más grande del mundo. Cada vez que veían una noticia sobre Alcatraz, cada vez que veían la película en la televisión, debían sonreír para sus adentros. La fuga no terminó cuando salieron del agua, continuó cada día que permanecieron libres. Mantener ese secreto durante décadas requiere una disciplina mental igual de impresionante que la excavación del túnel. Frank Morris, el estratega, probablemente planeó su vida posterior con la misma minuciosidad. Los hermanos Anglin, unidos por la sangre y el destino, se habrían cuidado mutuamente. Esta hermandad en el crimen y en la libertad es el núcleo emocional de la historia. Alcatraz no pudo romper su espíritu, solo lo afiló. Hoy la isla permanece como un centinela silencioso en la bahía,
un recordatorio de que incluso los sistemas más perfectos tienen grietas. Y a través de esas grietas, a veces, la libertad se desliza silenciosamente. La historia del Ultimate Prison Escape es, en última instancia, una historia sobre la esperanza, por muy oscura que sea su origen. Nos enseña que mientras haya una mente capaz de imaginar una salida, ninguna celda es realmente definitiva. Concluyendo este viaje por la historia de Alcatraz, nos queda una última reflexión. La fuga de 1962 es el estándar de oro de las huidas de prisión, porque combina inteligencia, arte, ingeniería y una valentía extrema. No hubo violencia gratuita, solo un duelo de ingenio entre el hombre y la institución. 60 años después, el misterio sigue tan fresco como la neblina de San Francisco. Hemos explorado los túneles, los señuelos, la balsa y las pistas que nos llevan desde la bahía hasta Brasil. Cada pieza de evidencia nos acerca un poco más a la verdad, pero la verdad definitiva sigue siendo esquiva. Tal vez los fugitivos quisieran que fuera así. Al final, su mayor logro no fue solo escapar de la isla, sino escapar de la historia misma, dejando atrás un enigma que desafía el paso del tiempo. Frank Morris y los hermanos Anglin nos mostraron que la libertad tiene un precio inmenso y que algunos están dispuestos a pagar con su vida por un solo momento de ella. Mientras las olas sigan golpeando los muros de la roca, su historia será contada, inspirando a generaciones a mirar más allá de sus propias barras y a buscar siempre una salida, sin importar cuán imposible parezca. La fuga de Alcatraz no es solo un caso cerrado o abierto, es un testimonio eterno de la indomable voluntad humana de ser libre, cueste lo que cueste y contra todo pronóstico. La roca ha hablado, pero el mar aún guarda el secreto final de los 3 hombres que se atrevieron a desafiarlo. ¿Qué crees que pasó realmente con Frank Morris y los hermanos Anglin? ¿Lograron llegar a Brasil o fueron devorados por la bahía? Suscríbete para más historias de crímenes reales y misterios sin resolver que desafían la lógica. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Leemos cada teoría. Si te apasiona el true crime profundo y detallado, dale a la campana para no perderte nuestro próximo episodio. ¿Quién debería ser el siguiente criminal en nuestro radar? Tú decides. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de Alcatraz. Hasta la próxima investigación.